Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez aquí conectados, hermanos, pidiendo disculpas que teníamos problemas para poder conectarnos aquí en la línea, pero mire, ya ahorita ya gracias a Dios que estamos ya conectados, ¿verdad? Y aquí en el lugar donde nosotros estamos a veces no agarra la señal del teléfono y a veces tenemos problemas para conectarnos, hermanos, pero aquí ya estamos, hermano, y para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos, y buenos días a todos, bendiciones. Damos gracias al Señor una vez más y vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Y vaya conmigo ahí a 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer una porción bíblica en la cual nosotros conocemos, la leemos y a veces no ponemos atención en lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 5 y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, Señor, de poder levantarnos, de poder estar delante de tu presencia, Padre, esperando, Señor Jesús, que en esta mañana, en esta madrugada, tú nos hables por medio de tu palabra, por medio, Señor, de este libro que tú has puesto para que cada uno de nosotros meditemos en él. Una vez más, Señor Jesús, gracias. Muchas gracias por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. El tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hermanos, por medio de la palabra de Dios, de los textos bíblicos, del texto bíblico que acabamos de leer, es nuestra convicción delante de Dios. ¿Cuál es la convicción delante de Dios en la cual nosotros estamos? Podemos ver aquí por medio de la palabra que hay muchos puntos en la cual usted y yo podemos estar delante de Dios. Amén. Vanaglorioso, amadores de lo malo. Y meditemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice 2 de Timoteo 3, del verso 1 al verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en estos tiempos, hermano, hermana, los tiempos peligrosos en los cuales el enemigo quiere desanimar, quiere destruir, quiere matar nuestra fe, nuestra creencia, nuestro amor hacia el Señor Jesucristo. Él quiere ganar su alma para que usted no pueda entrar al reino de los cielos. Eso es un tiempo peligroso en el cual la apostasía se ha apoderado de muchas iglesias cristianas. La palabra apostasía es todo lo que niega a Dios, lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y esos son los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo en este momento, hermano, hermana. Podemos ver
lo que está pasando alrededor del mundo. En todos los lugares vemos cómo el homosexualismo está creciendo, el lesbianismo está creciendo. Podemos ver cómo está creciendo la maldad en todo el mundo. Podemos ver cómo hay tanto libertinaje. Estamos en los tiempos peligrosos. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos de estar bien pegados a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar seguros de que el Señor Jesucristo nos tiene en sus manos. Tenemos que estar seguros de que todo lo que nosotros hagamos o donde quiera que vayamos, el Señor Jesucristo está con nosotros. Tener esa fe y esa certeza en la cual la palabra de Dios nos puede mostrar y nos enseña en este instante por medio de este texto bíblico que yo puedo ser uno de estos hombres amadores de sí mismo. Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando dice la palabra de Dios que habrá hombres ávaros, vanagloriosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a pastores, a ministros, a predicadores en la cual se vanaglorian por lo que hacen o por lo que dicen? Nosotros lo vemos, los escuchamos. Nosotros cuántos conocemos nosotros a hermanos en los cuales eran humildes, eran sencillos, pero cuando ya les dan un cargo se vanaglorian, se creen mucho porque ya tienen un cargo y creen que por ese cargo ya son más mayores que nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que entre más conozcamos la palabra de Dios, más humildes y sencillos tenemos que ser hacia los demás. Amén. Y luego sigue diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el verso 5 sigue diciendo, pero al final dice, a estos evita. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, con quién estamos. A estos dice evita, no te juntes con ellos. Amén. Ahora, podemos ver por medio de la palabra allá en Mateo capítulo 7, lo que nos dice el verso 21 al verso 23. Fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo, lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Mateo 7, del verso 21 al 23, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos ver lo que leímos ahorita en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, que el mismo Señor Jesucristo dice que en aquellos tiempos muchos se presentarán delante de Él y con aquel orgullo, con aquella altivez, le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos tantas maravillas, echamos demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero cuando lo hicimos o cuando lo estamos haciendo, ¿de qué manera lo estamos haciendo?
por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Él conoce los corazones, Él conoce lo más profundo del corazón del hombre. Y Él sabe cuando nosotros hacemos algo para el Señor, Él sabe cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Por eso dice que muchos llegaremos y le vamos a decir, Señor, en tu nombre hicimos eso, en tu nombre hicimos lo otro. Pero, ¿por qué fin lo hacíamos? ¿O para qué fin lo hacíamos? Para nuestro, digamos, deseo, para vanagloriarnos nosotros, o para agradar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar delante de Dios? ¿Cuál es nuestra convicción en la cual me voy a acercar o voy a estar delante de Dios? Prefiero serle fiel en lo poco, en lo poquito que el Señor me ha dado, a querer abarcar algo que no voy a hacerlo o lo voy a hacer para vanagloria mía. Porque yo quiero que el Señor me diga, el siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo no quiero que Él me diga, no te conozco, apartaos de mí, hacedor de maldad. Por eso es que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar para poder agradar a Dios y no a los hombres. Nosotros tenemos que meditar, tenemos que ver la manera en la cual le servimos a Dios. Tenemos que reconocer que no somos nada si el Señor Jesucristo no está con nosotros. Tenemos que reconocer que si lo estoy haciendo para agradar al hombre, estamos mal. Por eso, ¿cuál es nuestra convicción delante de Dios? ¿Cuál es nuestra, digamos, nuestra vida en la cual estamos viviendo? Si en realidad estamos viviendo una vida para agradar a Dios, o la convicción en la cual me encuentro le agrada a Dios. Por eso tenemos que meditar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere para nosotros. Qué es lo que Dios quiere que yo haga para agradar a Dios. Y Él lo ha dicho en su palabra, cómo es que nosotros tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Vaya conmigo allá a segunda de Pedro, capítulo 3, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso número 14. Mire lo que dice aquí. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Fíjese lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Algo muy importante y muy esencial para la vida cristiana. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La salvación y la vida eterna. Estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Creer y confiar y que algún día lo vamos a ver tal y como Él es y como dice su palabra. En espera de estas cosas, dice, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, y lo más importante, en paz. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que hay pleitos, hay disensiones, hay separaciones dentro de la iglesia? No estamos en paz, no estamos en un mismo sentir,
no estamos en un mismo acuerdo, no estamos unidos como la palabra de Dios quiere que nosotros estemos unidos. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nos habla allá en el Salmo 133 y nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en paz. Y dice la palabra de Dios, porque ahí envía el Señor bendición desde lo alto. Por eso, ¿cuál es nuestra convicción delante de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a dar la cara cuando estemos delante de Dios? Nosotros sabemos muy bien si en realidad le estamos sirviendo al Señor de corazón o no lo estamos sirviendo de corazón. Solo Dios y cada uno personal sabe cómo le está sirviendo al Señor. Entonces, aquí dice procurar con diligencia, que el Señor nos halle preparados para cuando venga el Señor Jesucristo o nos llame ante su presencia, estar preparados para que el Señor Jesucristo nos reciba allá en el cielo. Amén. Efesios capítulo 5, y mire lo que dice aquí. Efesios capítulo 5, del verso 1 al verso 14. Fíjese lo que dice aquí, dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando dice truhanerías, hermanos, es, digamos, el mitote, el chisme, el estar hablando de las cosas de otro hermano, ¿eh? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, una vez habla en avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice que nosotros andábamos en tinieblas, pero ya andamos en luz. Cuando dice la palabra de Dios que ya andamos en luz, es que tenemos que dar testimonio que Cristo habita en nosotros, que Cristo está con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y yo he venido a los que están en tinieblas para alumbrarlos. Y todo aquel que acepta al Señor Jesucristo ya no tiene que andar en tinieblas, ya no tiene que andar en oscuridad, porque la luz del mundo está en nuestra vida y habita en este templo y morada que es del Espíritu Santo. Y cuando la palabra de Dios nos dice
que nosotros estábamos en tinieblas, lo dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, perdón, y dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ya real sacerdotes, nosotros somos una nación santa, nosotros somos el pueblo adquirido por el Señor Jesucristo. Ya somos parte del pueblo de Israel, que el Señor nos escogió por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso la convicción que nosotros debemos de tener y estar delante de Dios tiene que ser agradable a Dios. No agradable a los hombres, agradable a Dios. Porque nosotros no vamos a caerle bien a nadie. Cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, a muchos no les va a gustar. Pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y de las que andan allá en las regiones celestes. Amén. Podemos nosotros entender la palabra de Dios, podemos meditar en la palabra de Dios, en la cual tenemos que meditar cuál es nuestra convicción delante de Dios, cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra obra delante de Dios. Estamos nosotros de verdad en comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando como Dios quiere que oremos. Yo le puedo dar, hermano, hermana, un pequeño testimonio en la cual hemos pasado en estos días acá donde estamos, donde el Señor nos ha traído. Si se dio cuenta, nosotros empezamos a hacer una cadena de oración por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, en la cual el enemigo se empezó, luego al segundo día se levantó en contra de lo que nosotros estábamos haciendo. Pero tuvimos una victoria grande y maravillosa en la cual no desmayamos, sino que seguimos adelante hasta terminar esa cadena de 10 días. Ya la terminamos y el Señor ha hecho maravillas, ha hecho milagros en algunos jóvenes y adolescentes en las cuales estamos nosotros rodeados acá. Ha hecho unos cambios y hemos visto la mano del Señor. Si ya lo hizo en los jóvenes que están acá con nosotros, pues lo va a hacer, y ya hizo también en aquellos en las cuales oramos nosotros por ellos. Nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, hermana, es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, en la cual dice orar los unos por los otros. Por eso se hizo este grupo que se titula Unidos en Oración. Tenemos que estar unidos en oración. Tenemos que saber por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Amén. No para agradar a los hermanos que nos están viendo o a los hermanos que se conectan, sino es para agradar a Dios, hermano, hermana. Todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, dice la palabra de Dios, que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra convicción tiene que ser que nosotros pongamos la mirada en el blanco perfecto. ¿Quién es el blanco perfecto? Cristo Jesús, en la cual Él nunca nos ha dejado. Desde que Él empezó la obra en nosotros, no nos ha dejado. Nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios. Eso es el error de nosotros, que nos apartamos de la voluntad de Dios. Amén. Veamos lo que nos habla ahí mismo en Efesios capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Mire lo que nos dice aquí, una vez más, meditando en la palabra de Dios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que nadie como es digno, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros.
Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Y luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El 6, un Señor, una fe y un bautismo. El 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Podemos ver que aquí mismo nos dice que tenemos que estar en paz. En el verso número 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos ver que aquí, por medio de la palabra de Dios, nos enseña que tenemos que estar en paz los unos a los otros. Tenemos que estar unidos los unos a los otros. Esa paz en la cual dice la palabra de Dios que el Señor vino a traer paz, no como la que el mundo da, sino que una paz eterna en la cual usted y yo tenemos que meditar y ver que esa paz nos lleva a la vida eterna. Tenemos que estar en paz los unos con los otros, en amor, en armonía. Amén. Y tenemos que estar siempre en un mismo sentir, en el amor de Cristo. Podemos ver que si nosotros nos hace falta uno de los cuales nos habla la palabra de Dios, que son los frutos del Espíritu, que es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. Y dice la palabra de Dios que sobre estas cosas no hay ley. Y esos son los frutos del Espíritu en la cual tiene que haber en cada uno de nosotros. Tenemos que estar siempre unidos en oración. Pues dice la palabra de Dios que cuando vino el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, y dice que se derramó el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en un mismo acuerdo, estamos reunidos en un mismo sentir, orando los unos por los otros, vamos a ver maravillas, vamos a ver milagros de parte de Dios hacia lo que nosotros nos estamos enfocando. Cuando oramos por las peticiones, nos unimos en oración, pero tenemos que estar todos unánimes en un mismo sentir, y el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer ese milagro en la cual va a suplir esa necesidad. Cuando no sabemos, conforme a su infinita misericordia, Él lo va a hacer. Por eso es que tenemos que entender y saber cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra convicción delante de Dios? ¿Nos hemos apartado de la voluntad de Dios? ¿Nos hemos apartado de estar orando los unos por los otros? ¿Nos hemos olvidado de nuestros hermanos en la cual han estado con nosotros en la fe? El Señor Jesucristo nunca se olvida de aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón. Pero el ser humano, hermano, hermana, siempre se olvida de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos qué hizo Dios por nosotros. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos seguir adelante, tenemos que recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas para seguir creyendo en la palabra de Dios. La convicción del ser humano que no conoce del Señor es terrible, pero la convicción del cristiano tiene que ser amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, delante de los hombres y delante de Dios. Amén. No diciendo
palabras deshonestas, palabras que duelen, que hieren a nuestros hermanos, creyendo que estamos hablando bien y estamos dañando a nuestros hermanos. Amén. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios para poder entender y saber cuál es nuestra convicción delante de Dios. Amén. Veamos lo que nos habla ahí en Colosenses capítulo 3 y del verso 12 al verso 15. Veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 del verso 12 al verso 15. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el 14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está hablando una vez más de la paz de Dios. Esa paz que el Señor Jesucristo vino a dar aquí en la tierra para cada uno de nosotros es una paz interminable. No se termina, hermano, es para toda la eternidad. Esa paz que el Señor Jesucristo vino a darnos, a dejarnos y a ofrecernos a cada uno de nosotros. Tenemos que entender y comprender que tenemos que estar en paz los unos por los otros. Amén. Entonces, meditemos en lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos un texto por último en la cual meditemos, en la cual siempre tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2, en la cual ahí también nos puede dar el Señor una enseñanza de cuál es nuestra convicción delante de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira lo que dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios en el verso 2, sino que dice transformaos, cambiar, ser diferentes a los demás, ser amables, tener esa paz, tener ese amor hacia los demás, hacia el prójimo. Por eso la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en realidad nos amamos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Si no amamos a mi hermano, que es mi hermano en la fe, que tiene el mismo espíritu, que cree en el Señor Jesucristo, así como yo, ¿cómo es que voy a amar a aquel que no cree? O aquel que no está dentro del Evangelio o dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 1: os ruego por las misericordias, dice el apóstol. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Porque dice la palabra de Dios que nuestra peor lucha es contra nosotros mismos, contra esta carne. El apóstol Pablo lo decía en sus cartas, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Solo el Señor Jesucristo nos va a librar. Nadie más que el Señor Jesucristo. Y tenemos que presentarlo en sacrificio. Pero, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios. Allá en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, en la cual podemos dominar este cuerpo, esta carne que no quiere nada con Dios. Amén. Ese mismo espíritu que el Señor nos dio allá en Hechos capítulo 1, el verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder el Señor ya nos lo dio a usted y a mí, en la cual nosotros podemos ejercerlo y de rechazar las artimañas del enemigo, en la cual nos puede quitar la paz y la tranquilidad que el Señor Jesucristo ha venido a darnos a cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos la palabra segura, la palabra perfecta, que es el libro, este libro en el cual el Señor usó a esas personas, a esos hombres, para escribir lo que el Señor le estaba diciendo que escribieran para nuestra vida espiritual. Por eso la palabra de Dios nos habla ahí en Josué 1:8, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, hermano, hermana, necesitamos de meditar en la palabra de Dios. Necesitamos de reconocer y de entender que le fallamos a Dios, que estamos faltos delante de Dios, que nuestra convicción ante Él no es 100% segura delante de Él. Nosotros tenemos que reconocer y tenemos que entender, tenemos que pedir perdón. Por eso la palabra de Dios dice que hay que dar gracias por todo y en todo, y estemos a cuentas. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque todos los días le fallamos, todos los días blasfemamos contra el Señor, y tenemos que estar a cuentas delante de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que vivir este día como si fuera el último día. ¿Cómo? Estar en la presencia de Dios, pidiéndole perdón por las malas acciones, malas palabras, por lo malo que me he comportado. Amén. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas, hermanos, y que sigamos orando los unos por los otros. Acá estamos orando por ustedes y esperamos que siempre estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo acuerdo. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y esperemos que haya sido de bendición este pequeño mensaje en la cual el Señor me ha permitido compartir con ustedes. ¿Cuál es nuestra convicción delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿En realidad estamos agradándole a Dios? Preguntémosle a Dios si lo que hago le agrada o no le agrada. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y sigámonos gozando. Vamos a prepararnos para alabarle y glorificarle y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga.